베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griega extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, 순종하며 방황하던 우리를 nosotros que estábamos en medio de la desobediencia y estábamos en la muerte, pero tú a través de tu Hijo nos da la oportunidad de poder entrar en ti. Ayuda, Señor, que a través de este culto nosotros podamos tener ese corazón para poder entregar delante tuyo y podamos triunfar en este culto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 이 시간 주님께서 우리를 긍휼히 여겨주시도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has amado, Señor, cuando nosotros éramos tus enemigos, cuando no te conocíamos. Padre Dios, cuando nosotros éramos tan lejos de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener ese corazón humilde, Señor, delante tuyo. Recordar, Señor, que ese amor y esa gracia, Señor, es tan grande en el cual que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Padre Dios, ayuda, Señor. Padre Dios, ten misericordia de cada momento en el cual, Señor, aunque hemos recibido esa gracia, olvidamos y volvemos a las cosas de la carne, Señor, esa costumbre de la carne en la cual nosotros ya habíamos enterrado a través del bautismo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón sincero y contrito delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, todos nosotros, Señor, que deseamos seguir más las cosas del mundo. Padre Dios, ten misericordia en cada uno de esos momentos. Y ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros volvamos a arrodillarnos delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, en esa conciencia sana que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa vida, Señor, que sea santa, esa vida, Señor, que sea apta delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, esa guía, Señor, que tú nos estás dando a través de tu obispo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder ayudarnos delante tuyo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날, te damos gracias por permitirnos este día santo y por obedecer tu mandamiento y tener este culto delante tuyo. Gracias por tu guía. Ayuda, Señor, a poder entregar este culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto sea en el cual pueda manifestar tu gloria, en el cual podamos ver tu rostro, ser ese culto vivo. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado y por la oportunidad que nos has dado de poder volver delante tuyo. Pero, Padre Dios, ten misericordia de nosotros por cada momento en el cual hemos vuelto a la vida, Señor, en la avaricia, llevando, Señor, las cosas de este mundo. Y, Señor, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y ayuda, Señor, para que podamos, Señor, recordar tu sangre y volver a ti. Y ayuda, Señor, que en toda nuestra dirección, todo nuestro ser pueda estar enfocada en tu palabra. Padre Dios, en esta hora también, al escuchar tu palabra, ayuda, Señor, y obra a través del Espíritu Santo, ayuda, Señor, al obispo, dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esta palabra de vida, esta palabra de poder pueda ser llevada. Y ayuda, Señor, para que Él tenga esa inspiración que viene de ti. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nosotros, al escuchar esa palabra, ayuda, Señor, que nuestros corazones puedan ser abiertos y ayuda, Señor, a que esa palabra pueda ser respondida con amén. Y ayuda, Señor, a poder obedecer y cumplir esta palabra. Padre Dios, también a nosotros en estos momentos estamos en esta dedicación y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos triunfar en esta dedicación que nos has otorgado. Y ayuda, Señor, que tú seas el que seas glorificado en esta hora. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las dificultades que tenemos dentro de nuestra iglesia. Ayuda, Señor, de que todas esas dificultades puedan ser hechas y así restauradas. Y ayuda, Señor, que estas dificultades puedan terminarse y así nosotros podamos entregar nuestra iglesia a la próxima generación. Padre Dios, ayuda, Señor, a tener un solo corazón con el obispo en una misma dirección. Y ayuda, Señor, a poder tener esa fe fuerte en el cual va hasta el último momento de la victoria. Padre Dios, ora, Señor, en esta hora. Y ayuda, Señor, que no haya ninguno que se haya dejado, sino que ayuda, Señor, a poder triunfar al día de hoy, así vivir en la próxima semana que viene. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de entregar las ofrendas delante tuyo. Te damos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti y recibe cada uno de sus ofrendas. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Padre Dios, que cada uno de ellos que han entregado esa fe preciosa delante de tu iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos va a ser recordados por ti y así tú obres junto con ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos han obedecido ante tu palabra. Recuerda, Señor, a ellos y a sus familias y ayuda, Señor, para que esa bendición pueda estar llena en todas sus vidas. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan triunfar y así amar a tu iglesia. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos pueda entregar su fe delante tuyo y recuerda, Señor, y recibe la fe de cada uno de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora y ayuda, Señor, que ese testimonio esté en la vida de ellos. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios en ustedes y en sus familias. 할렐루야. Aleluya. 나의 공은 천국의 생명 놀라우신 하나님 주 나의 참된 삶의 이유
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Vamos a leer todos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que él tenga el poder que viene de Dios y que también todos nosotros podamos recibir y obedecer ante esa palabra. Vamos a orar. 아버지, 이 시간 주께서 주시는 귀한 생명의 말씀을 우리 심령 가운데 잘 깨닫고 받고 주 앞에 나갈 수 있는 우리 심령 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님이 말씀하시는 그 생명의 말씀을 우리 영혼에 담게 하여 주시고 온전히 그 말씀을 깨닫고 순종해 갈 수 있는 기쁨과 감사의 삶이 우리 영혼에 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 전하시는 감동 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력으로 함께하여 주시고 우리는 그 말씀이 그 생명의 말씀이요 빛의 말씀인 것을 깨닫고 하나님 아버지 우리는 어둠이 없지 아니하고 그 하나님의 빛 가운데로 날마다 나가는 우리의 삶이 될 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 이처럼 주님이 우리에게 주시는 귀한 하나님의 뜻을 갖고 우리는 하나 앞에 날마다 나가며 우리 하나 앞에 지켜가는 거룩한 삶이 우리의 모든 삶이 있기를 간절히 원하오니 우리 주께서 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 듣고 순종하며 하나님의 말씀 앞에 우리의 삶이 정말 맡겨질 수 있도록 우리 주께서 인도하여 주시고 그 은혜와 사랑을 우리 모든 심령에 베풀어 주시고 우리 하나님의 역사하여 주시옵소서. 이처럼 주께 나아가길 기뻐하는 귀한 심령 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 우리 주 앞에 나와 el día de hoy venimos delante tuyo pidiendo tu palabra y ayuda, Señor, a todos nosotros en esta hora. 신령한 말씀을 주시길 간절히 Y 원합니다. deseamos que nos des esa palabra espiritual. Y cuando tu siervo lleve tu palabra, ayuda, Señor, que pueda llevar tu voluntad y tu corazón. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros en esta hora en que estén escuchando tu palabra puedas orar en ellos y puedan recibir tu ayuda. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 Dios 이 세상에게 빛이십니다. es la luz de este mundo. 예수께서 이 땅에 오셨을 때 Jesús, al venir en esta tierra, 세상의 빛으로 오셨습니다. Él vino como luz al mundo. 그가 빛으로 오신 것은 Y el hecho de que haya venido en luz 세상을 또 여러분과 나를 es para salvar a este mundo y a cada uno de ustedes y a mí. Y en esto está su voluntad. 우리 주님을 Y luego de haber aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador y como nuestro dueño, hemos abandonado toda oscuridad del pasado y ahora caminamos en el camino de la luz. 성경 말씀에 빛에 대한 Si vemos en la Biblia, podemos encontrar a la palabra luz en diversos versículos 많은 경우에 y en una gran mayoría de las veces 지나쳤는지도 모릅니다. nosotros de pronto hemos sobrepasado esa palabra. Pero ¿qué es la luz? 성경에 자주 주시는 말씀인데도 불구하고 Y aunque sea una palabra que la Biblia nos introduce muchas veces, pero 주시는 그 hay 말씀을 알려면 그 tenemos que conocer el significado de esa palabra para poder recibir lo que quiere darnos la Biblia a nosotros. Pero entonces tenemos que saber qué es la luz, qué función tiene la luz. 핵심을 아는 자는 Y 많지 않은 것 같습니다. parece que no muchas de las personas conocen el punto esencial de qué es la luz. ¿Ustedes saben qué es la 빛을 luz? 설명해 보라 그러면 Si alguien le dice a usted que explique qué es la luz, habrá una gran mayoría de personas que hablen y le explicarán la luz en una manera general. Pero si hablamos sobre la luz, en simples palabras podemos decir que es la palabra es parábola de la justicia de Dios, y un poco más específicamente está hablando sobre Dios justo, sobre la justicia, que Dios es justo.
Y esa es la palabra que se usa para poder expresar esto, la justicia de Dios. Y si vemos esa función de la luz que es, ahuyenta la oscuridad, y la luz y la oscuridad no pueden coexistir juntos. Y si vemos la oscuridad está donde no existe la luz, pero estas dos no pueden estar juntas. Cuando viene la luz, la oscuridad es ahuyentada, o sea, no puede estar en ese lugar. Pero entonces la oscuridad, al revés, si pensamos, la oscuridad no puede venir y ahuyentar la luz. ¿Por qué? Porque esto en sí no puede funcionar. Por eso la oscuridad, y si vemos la luz, sí podemos encontrar dos diferentes elementos y esas funciones que tienen. Que donde está la oscuridad, no podemos ver al frente nuestro y no podemos incluso juzgar lo que está alrededor nuestro. Y entonces, si vemos en ese camino de oscuridad, ¿qué es lo que hacemos? Como no podemos ver en qué dirección estamos, comenzamos a divagar, y incluso podemos incluso dar vueltas y no podemos progresar hacia adelante. E incluso puede haber una crisis o un peligro, y es muy fácil para nosotros, por ejemplo, digamos, caer en un hueco. Pero entonces, si en esto viene la luz, entonces podemos ver con claridad si ahí hay un hueco o no. Podemos conocer nuestro estado y todo el entorno, y entonces podemos así evitar las cosas peligrosas y las diferentes crisis, y así nosotros podemos protegernos y ir yendo hacia adelante sin caer en esto. Por eso la luz es algo tan importante. La razón por la cual Dios resplandece su luz hacia nosotros es para salvar al hombre que está en ese estado de destrucción. El hombre está en una situación de aprieto donde no puede evitar la destrucción. Él mismo no puede encontrar la manera de poder salvarse o salvarse a sí mismo. Pero lo que hace la luz es resplandecer, o sea, hacer brillar, hacer conocer la verdad. Y este es el punto esencial que nosotros tenemos que tener claro dentro de nosotros para poder entender qué es la luz. Pero hay algunas personas que cuando ven esa palabra luz que está en la Biblia, interpretan esta palabra de una manera diferente. Pues no son muchas las personas que lo interpretan de manera incorrecta, pero podemos encontrar esos casos. Tenemos que interpretar la luz como luz, pero si interpretamos la luz en otro significado diferente, entonces no vamos a entender el significado por el cual la Biblia nos da a nosotros esa palabra. Pero entonces, si nosotros tenemos que saber que esa influencia que trae el hecho de interpretar esto de una manera diferente es grande, y es algo grave para nosotros. ¿Por qué? Porque si no conocemos el significado de la luz, no vamos a poder llevar la voluntad que trae esto. Pero algo importante el día de hoy es esa luz que ha sido resplandecida hacia nosotros, que es alumbrada, o sea, brilla hacia nosotros, es como esa mano de vida que no ha sido extendida hacia nosotros para poder salvarnos del infierno y el castigo. Y si vemos en la metodología de esto, el método de esto, Él no usa la fuerza para sacarnos de esto, sino que Él quita la oscuridad de nosotros, haciendo que nosotros podamos ver la situación en la que estamos y así caminar en el camino que es correcto. Si vemos la metodología, la manera en que se hace. Y si vemos la luz del mundo, tenemos que saber que esto es la guía que nos guía a nosotros. Es esa lámpara que el día de hoy nos alumbra para poder llevarnos. ¿Y esto qué es? Es la luz que es el Señor. Y nosotros que anteriormente estábamos en medio de la oscuridad y no sabíamos a dónde estábamos yendo, estábamos divagando, pero ahora a través de esa luz podemos ver. Por eso
Dice, la lámpara es a mi pie es tu palabra y alumbras a mi camino. Y por eso, si vemos en el pasado, podemos encontrar esa palabra. Pero la palabra del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son lo mismo, son la misma palabra. Y no podemos decir que el Nuevo Testamento hace desaparecer el Antiguo Testamento. No podemos decir, sino que son lo mismo. Y con la palabra que acabamos de ver, esa luz es lo que nos guía a nosotros. Y esto es lo que guía en nuestra vida. Incluso si ahora vemos en la palabra que está saliendo ahora en la pantalla, podemos ver que ha sido expuesta a tus palabras y puede alumbrar y hacer entender a los simples. Podemos ver que ahora los necios pueden tener ese entendimiento. Ahora tiene ese conocimiento de la verdad. En otras palabras, ahora puede ver la verdad. Por eso, la lámpara, lo primero que hace es entender, o sea, entender su entorno, abre sus ojos para que pueda ver. Esa es la función que hace ver. Y Jesucristo, al venir en este mundo, dice que Él ha sido luz, ha venido en luz, y hace muchos años atrás podemos ver que a través de los profetas ya ha sido profetizado acerca de esto. Y en Isaías 49:6 dice que también te di por luz de las naciones para que seáis mi salvación para los posteros de la tierra. Dice que acá Él se convirtió luz de todas las naciones, o sea, de todas las naciones, y a través de Él la salvación será esparcida hasta los confines del mundo. Y si vemos en conclusión, podemos ver de que sin la luz no hay salvación. Primero debe ser resplandecido esto, alumbrado, para así conocer toda la realidad. Y ante todo, hace conocer al hombre la realidad a que anteriormente no podía ver, que era estar completamente atrapado por la oscuridad mentirosa del enemigo. Y entonces si vemos el punto que estamos hablando, y si les vuelvo a explicar lo que les acabo de decir hasta ahora, podemos encontrar dos cosas sobre dos resultados que vienen a esas personas que reciben esa luz. Primero, ¿qué es? Primero, Dios hace conocer la luz, o sea, el entorno de esa persona, y esa persona hace que pueda ver claramente todo la crisis o lo que estaba en su entorno. Anteriormente, en medio de la oscuridad, no podía ver nada, pero ahora puede ver todas las cosas en su entorno. Y ahora, segundo, esa persona que recibe esa luz, esa persona ahora que puede ver, puede ir en ese camino con seguridad. Ese camino, algo que él tiene que hacer por sí mismo. Este camino no es algo que es forzado o es obligado a hacer, sino que él tiene que hacer. Por eso él tiene que ahora formar esa realidad y sus acciones, y ahora él está viendo esa luz y ahora está caminando. Por eso son esos dos elementos, y espero que podamos tener esto en cuenta cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, que el primero nos hace ver, resplandece esa oscuridad, incluso nos da ese camino y hace que ahora nosotros mismos podamos caminar. Y tenemos que saber con más exactitud acerca sobre la luz, y más adelante les explicaré acerca de esto, porque el tiempo es extenso y lo que tenemos que saber es difícil de entender. Pero si vemos el punto esencial de lo que es la luz, es algo que debemos tener en nosotros con claridad. Y si no tenemos este punto esencial claro en nosotros, entonces esto traerá dificultad al recibir la palabra de Dios. Entonces, si hablamos sobre la luz y en simples palabras, ¿qué significa? Podemos ver que la luz es el ataque de Dios para revelar el pecado. Es ese ataque de Dios. Podemos ver de que está hablando de que expone una realidad a través de los rayos de su luz, y ese ataque de Dios que juzga el pecado. Pero entonces, ¿con qué ataca esto? A través de su bondad. Podemos ver de que Él ataca con su bondad. Y me gustaría que pudieran recordar eso el día de hoy.
오늘 본문의 말씀에 보면은 Ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que estamos una continuación en lo que nosotros habíamos visto desde el primer versículo del capítulo 5 y algo que hemos constante el concepto que hemos llevado es que tenemos que asemejarnos a Dios, de que nosotros ahora estamos compartiendo y estudiando que ahora tenemos que asemejarnos a Dios. Pero entonces al principio, ¿qué es lo que aprendimos de Dios en este capítulo? De que Él es amor, de que nosotros tenemos que asemejarnos a ese amor de Dios. Y si nosotros sí hemos compartido esa palabra que tenemos que amar de ese amor que Dios nos ama a nosotros. Pero a partir del día de hoy hablará de una perspectiva un poco diferente, pero podemos ver de que habla del mismo contexto del hecho de asemejarnos a Dios. 지난주까지는 Y lo que hemos visto hasta la semana pasada era de que nosotros tenemos que andar en el amor, pero ahora está hablando de que nosotros tenemos que ver a Dios como luz y así nosotros tenemos que asemejar al Dios de luz. 이전에는 사랑 가운데 Nosotros anteriormente decíamos anden en el amor y ahora que es anden en la luz. Y podemos ver de que habla sobre que tenemos que aprender acerca de Dios. Y acá podemos ver de que ese estándar, todo ha sido como hijos de Dios y hemos visto todas las cosas a través de eso. Pero ahora tenemos que ver esto, la perspectiva de siendo hijos de luz. Nosotros en el pasado éramos oscuridad, éramos tinieblas. Tinieblas y oscuridad puede usarse de la misma manera. Y si vemos en el versículo de hoy, dice, en otro tiempo erais tinieblas. Podemos ver de que estas palabras están conectadas y está hablando sobre la diferencia de identidad cuando nosotros éramos antes de creer en Jesús y luego de creer en Jesús. Nos muestra en el cual hemos sido trasladados en nuestra identidad y nos muestra en claridad eso y enfatiza esto. Nos muestra de que un creyente ahora ha ido de un extremo al otro y esto no es algo que tiene que explicarse sin ningún significado, sin ningún valor, pero tenemos que saber que nosotros hemos tenido una identidad completamente diferente y enfatiza esto y incluso nosotros mismos tenemos que ser conscientes de la importancia de esto, de que nosotros antes éramos algo pero ahora ya no lo somos, de que nosotros siendo iglesia de Cristo en el pasado, nosotros habíamos abandonado el pasado, pero si no abandonamos el pasado, entonces no estamos acá en el presente, todavía seguimos en el pasado. Y ahora, entonces, lo que nosotros ya habíamos compartido anteriormente con abundancia era sobre cómo éramos nosotros en el pasado, en ese otro tiempo, cómo éramos nosotros. Y obviamente no podemos explicar nuevamente toda esa palabra extensamente ahora mismo, pero si les digo simplemente en el pasado, en el otro tiempo, nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Y en otras palabras, nosotros estábamos en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire jugaba con nosotros y nosotros hacíamos esa obra que era completamente opuesta a Dios, como nuestros corazones estaban llenos de la vanidad y estaban llenos de la oscuridad. Y la verdad es que nosotros completamente estábamos bloqueados de todo conocimiento y la verdad es que nosotros vivíamos en medio de esa maldad. Y ante todo nosotros seguíamos a lo que nuestra carne deseaba, lo que nuestro corazón deseaba. Si vivíamos conforme a la voluntad de la carne y los pensamientos. Pero entonces para el enemigo nosotros éramos una presa muy fácil de tomar. Pero entonces ¿por qué vivíamos de esa manera? Eso era porque no podíamos ver de que éramos obstruidos completamente de nuestro conocimiento. Por eso no teníamos los ojos para poder ver. Por eso nosotros en el pasado éramos tinieblas. Y si vemos en la Biblia y algo especial interesante que podemos ver, regularmente en la Biblia habla cuando estuviste en las tinieblas o cuando ellos estaban en las tinieblas. Pero entonces ellos ni siquiera saben si son buenos o si son justos. Pero ellos estaban dentro de ese entorno de la oscuridad y estaban divagando en medio de eso.
O también se dice 이 사람은 de que él pertenece a la oscuridad. Entonces pareciera que esa persona yendo en contra de la iglesia, entonces realizando y traicionando a la iglesia y vivían por la iglesia, por la oscuridad. Pero acá en este versículo dice específicamente, erais tinieblas, en el versículo que hoy leímos. 어둠에 속해 있거나 No es que pertenece o que haya estado en, sino que dice que tú eres tinieblas. 이 O sea, tú eras oscuridad. Está diciendo que nosotros mismos, todo nuestro ser era oscuridad. Nosotros no éramos sustitutos de algo o éramos que nos dejamos llevar, sino que nosotros mismos somos esas tinieblas. O sea, ese problema es algo muy grave que nosotros no podemos sostener. O sea, no podemos estar delante de ese juicio de Dios. O sea, podemos ver de que todo nuestro ser ha sido oscuridad. Todo nuestro ser. No solamente nuestras acciones, nuestros pensamientos, no solamente llega a este nivel, sino que todo nuestro corazón, todo nuestro ser era oscuridad. Por eso podemos ver de que decir hijos de la desobediencia no es una exageración. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacíamos nosotros voluntariamente y no era algo que hacíamos forzosamente, sino que no lo hacíamos con nuestra propia voluntad. Por eso el sobrenombre de ser hijos de las tinieblas es algo adecuado para nosotros. Nosotros no simplemente éramos víctimas del sistema de Satanás, sino que nosotros mismos éramos los que llevamos adelante ese sistema. Incluso contribuíamos de forma voluntaria y fuimos miembros centrales de ese sistema. Nosotros no estábamos atrapados del pecado, sino que nosotros mismos, nuestra naturaleza misma, generaba ese pecado. 심각합니다. Ese estado en el que estábamos era algo sumamente grave. 전에 완전히 어둠 속에 Nosotros en el pasado estábamos completamente capturados en esas tinieblas, en esa oscuridad, y es algo que la Biblia nos 영적 testifica. 사단이 하는 일입니다. 그가 하는 일은 Las tinieblas espirituales es lo que Satanás hace. ¿Qué es lo que hace? Hace ciega a las personas a través de la oscuridad, de las tinieblas. Y lo que hace a partir de ese momento, ¿qué es lo que hace? Que ese hombre sea igual, haga las mismas cosas que el diablo. Por eso los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. 그 마귀의 자녀들은 왜 Y los hijos del diablo, pero entonces ¿por qué se expresa de esta manera? Es porque ellos tienen la misma naturaleza que el diablo. Si vemos al diablo, ¿quién era él? Él es homicida. Él es aquel que destruye a alguien 있는 자인데 거짓말을 참 e incluso es muy hábil para mentir y todas las cosas a través de la mentira, falsifica las cosas e incluso guía a todos a la destrucción 이끄는 자죠. a través de ese engaño. 그런데 이거는 그럼 Pero acá 불신자의 no 얘기군요. estamos hablando de los incrédulos. La verdad es que yo no les estoy hablando de los incrédulos. No estamos hablando, el incrédulo y el creyente. No estoy hablando acerca de esto. Sí estoy hablando de si esa persona es tinieblas 아니냐 하는 거죠. o no. De esto es lo que estamos viendo. Pero esto no corresponde conmigo. Pero yo he creído en Jesús por muchos años. No estamos hablando de eso. 그게 무슨 O sea, ¿qué relación tiene con todo esto? Si esa persona dice que es creyente, pero si no ha nacido de nuevo, 그는 여전히 entonces esa persona todavía es tinieblas. Esa persona todavía no es que esté dentro de eso, sino que él mismo es tinieblas, es oscuridad. Pero si vemos en Apocalipsis, no dice que los creyentes son los que entrarán al reino de los cielos. ¿Será que ustedes han leído un versículo que diga de esa manera? 거기는 계시록은 그렇게 Puede hablar algo similar a eso, pero no dice exactamente así, sino que dice que aquellos que son injustos no pueden entrar al reino de los cielos. Los que son injustos son los que entran al infierno. El reino de Dios son donde entran los justos. Por eso no diferencia si es incrédulo o creyente. Entonces sí, esa persona que dice que es creyente, pero si es injusto, entrará al infierno. 신자라서 구원하는 동 Pero entonces por eso es el creyente, entonces recibirá salvación. No dice acerca de eso. Si vemos incluso en los tiempos de Noé, muchas personas le siguieron a Dios. Pero entonces vemos de que todas las personas del mundo fueron destruidas. Todas murieron.
Pero solamente a esas pocas personas fueron salvadas. Pero entonces esas personas eran personas que eran aptos para salvar y Dios los consideró para poder salvarlos. Esas 8 personas y una gran mayoría, el resto de las personas, todas murieron. 아까워하지 않습니다. Es que el Señor no lamenta nada de esto. 모든 사람은 마귀의 자녀이거나 하나님의 자녀입니다. O sea, es uno el hijo de Dios o hijo del diablo, o sea, uno y el otro. Pero entonces exteriormente pareciera que estuviera en la mitad diciendo, ay, pareciera que asiste a la iglesia, pero también tiene esas características de Satanás. Pero hay muchas personas que podrán estar en la mitad y pareciera que la cantidad de estar en Dios será un 60 y 40% del diablo. Pero tenemos que saber que en realidad será uno o el otro, es hijo de Dios o es hijo del diablo. Para Dios, en el momento en que vaya a juzgar, Él no va a pensar, ay, no se va a confundir, ¿será que lo tengo que salvar o no? O sea, esa persona exteriormente pareciera ser sobresalir y la verdad puede considerar en varias cosas, pero incluso la persona que parece ser espiritual, pero entonces si incluso en el mundo si parece que maltrata a las otras personas, entonces irá junto con esas personas que serán echadas al infierno. Pero entonces, ¿por cuánto tiempo serán consideradas? Por toda la eternidad. 개선하는 문제가 아니라 Por toda la eternidad. Esto no es algo que vaya a calcularse, sino que esto lo hará por toda la eternidad. Pero entonces pensar, ay, pero entonces Dios no seas tan exagerado. Pero sí va a ser así. Lo siento decirles, pero será así. ¿Será hijo de Dios o será hijo del diablo? Uno o el otro. Tenemos que saber que los hijos del diablo están dentro de esa oscuridad espiritual. Los que están dentro del ámbito de Satanás. En otras palabras, son esos personas desobedientes. ¿Por qué? Porque están controlados por Satanás. Por eso si Jesús no hubiera venido en esta tierra, no hubiera nadie que hubiera sido salvo, no habrá ninguna manera para ser salvo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, está bajo del diablo. Por eso Jesús vino en esta tierra y Él se convirtió luz y ahora la salvación, la palabra salvación se vuelve una realidad y ahora nosotros tenemos esa esperanza. Las personas tienen la esperanza y ahora pueden tomarlo a Él como Señor, como dueño y así venir delante del Señor. Pero entonces no significa que todo va a ser victorioso, sino que en el momento en que respande la luz, el problema está en que algunas personas quieren evitar esa luz cuando es alumbrada. Sabemos de que este mundo está lleno de la maldad. Sabemos de que este mundo está lleno de la maldad, de la mentira y de la injusticia y de que este mundo en sí, la verdad, no hay nada que uno pueda salvar. Y incluso una persona que conoce y está despierto sabe cómo este mundo se está llevando y se está moviéndose. Y entonces podré saber de que este mundo no habrá nada que podrá salvar. Y esto es algo que incluso los incrédulos y los creyentes pueden conocer y ver. Por eso las personas que no creen en Jesús dicen a sus hijos, ay, tú no creas en nadie. No puedes creer en nadie aparte de nosotros y a tus padres. Y estoy seguro de que no haya ninguno de que no haya escuchado estas palabras. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de personas que desean engañar. Y no es que sean algunos, sino que son muchos. Y en otras palabras, todo el mundo tiene dentro de ellos latente y puede operar ese engaño en cualquier momento. Sabemos de que todos estamos en ese peligro y todos están listos para engañar, para mentir, para poder matar. Podemos ver de que este mundo, podemos ver de que el mundo está lleno de esa crisis y está a punto de realizar esa maldad, diciéndole que no creen en nadie. Pero entonces tenemos que saber de que ellos mismos, aunque dicen esas palabras, ellos mismos hacen lo mismo en sus acciones. Por eso podemos ver de que toda persona está inclinado al pecado, si extiende su mano derecha irá al pecado, a la otra mano en el pecado, si va hacia adelante al pecado, atrás al pecado. Entonces podemos ver de que esta vida está lleno de la desgracia. Todas las personas están yendo a ese pecado.
Y esa realidad espiritual la que nosotros tenemos que conocer. Pero entonces al conocer esa realidad espiritual, entonces es algo mucho mejor. Y así nosotros tenemos la esperanza de poder recibir la salvación. Pero las personas que en sus corazones están yendo hacia el pecado, las personas que participan del pecado, ellos no pueden ver esta realidad. Ellos no podrán ver y ni siquiera usarán la energía para poder ver con claridad esto. Es porque sus corazones han sido ya tomados por eso y no ven esto como algo malo. Y entonces, en cuanto a esta parte de la realidad, nuestra función intelectual misma para poder conocer esto ha sido paralizada. Sin embargo, la verdadera realidad espiritual también nos ha sido revelada el día de hoy a través de Cristo. Y cuando esta verdad es revelada y nosotros al comprender esto, deberíamos quedar completamente impactados con esto y así con esta realidad y incluso pensar en cómo lidiar con esta situación. Pero sin embargo, muchas personas a pesar de eso se apartan y vuelven al pecado y esto nos muestra lo difícil que es cambiar cuando uno está tan profundamente inmerso en esa maldad. Pero entonces, ¿por qué creen que eso es difícil de hacer? Incluso al predicarles y al venir a la iglesia, pero entonces al venir a la iglesia le dicen, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, haz esto, no hagas esto. Y entonces eso lo sienten como una gran presión. Entonces ellos dan la espalda y vuelven al mundo. Pero entonces hay este tipo de cosas, pero si vemos esencialmente y espiritualmente, podemos ver de que esa luz ha sido resplandecida, ha sido alumbrada, pero entonces esa luz, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que expone? Expone el pecado, la depravación. Pero entonces, cuando ese pecado del hombre ha sido resplandecido, ¿qué es lo que hace resplandecer esto? Es la bondad de Dios. Y entonces esa bondad de Dios es lo que hace mostrar esa verdad, a esa realidad el corazón del hombre, esa acción del hombre, ese pensamiento del hombre y esa vida de pecado del hombre. Entonces, como ellos no quieren ver esto, ellos no les gusta la luz. Por eso dice que ellos, el hombre y el mundo, amaron más las tinieblas que la luz. Pero entonces, y hay personas que no quieren venir a la iglesia porque no les gusta la luz. Pero entonces podemos ver que ese es el juicio, ese es el diagnóstico que Jesús mismo ha hecho. Que el mundo, como aman las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Por qué? Porque esa maldad está siendo revelada y expuesta en ellos. Y entonces, cuando esa maldad es hecha, entonces toda venganza pues será derramada. Y así es como el mundo es llevado. Y esto es como este ejemplo que les quiero decir para que puedan entender un poco más. Y no es esto no es algo que realmente ocurrió, pero un ejemplo, digamos, por ejemplo, un hombre fue pues un trabajo de mina en la mina y entonces él fue pues más profundo y profundamente y entonces cuando estaba trabajando, entonces él perdió la dirección, la orientación y no sabía dónde tenía que ir o dónde vino. Pero entonces, en el momento que se pierde, entonces comienza a divagar y dice, ay, ¿será que ese era el camino que tengo? Y va y en ese camino, entonces hay otro camino, entonces se confunde y va a otro lugar. Pero entonces ve que otra mina va a otra mina, entonces sí es como esa cueva, entonces va a una cueva, a otro lugar. Y podemos ver de que él entrará en una cueva mucho más profunda y se perderá. Y lo único que le esperará a esa persona solamente sería la muerte. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde está yendo. E incluso no importa cuánto abra los ojos, no va a poder ver. Y lo único que verá es esa tinieblas, esa oscuridad, esa oscuridad en ese lugar. Y entonces esa persona al diabular en ese lugar, entonces pasaron, digamos, varios meses, de pronto serán años. Y entonces en medio de esa incomodidad, de todas maneras, comienza a vivir
seguirse adaptándose a lo que está en su alrededor. Pero entonces al vivir de esa manera, un día él ve un rayo de luz, pero ve ese rayo, pero algo que era tan pequeño, pero entonces comenzó a seguir esa luz. Pero entonces al principio se sorprende por eso, entonces y piensa en esa esperanza y entrega toda su energía a eso y corre hacia esa luz. Y entonces así finalmente encuentran la salida y sale. Pero entonces en el momento que sale y dice, ay, yo ya soy libre, pero entonces en ese inmediatamente el rayo del sol entrará en sus ojos y entonces ahora no va a poder abrir los ojos por esa luz tan brillante del sol. 빛나니까 Como brilla tanto ese rayo, 자기 눈에 entonces sus ojos no pueden sostener esa luz, entonces tienen los ojos cerrados y entonces comienza a pensar qué es lo que tengo que hacer ahora, tengo que hacer, y entonces inmediatamente como siente esa incomodidad en sus ojos, pensará, ¿será que tengo que volver a la vida de antes? Entonces comienza a poner en la balanza la vida que tenía anteriormente y esta vida que ahora está, pero entonces comienza a pensar, ay, pero en el pasado, cuando tenía, aunque fue difícil, ay, pero entonces también jugué con las ratas y estaban con ellos, y comienzan a pensar esas cosas que ya le estaban acostumbradas como si fueran cosas buenas, y entonces comienza a pensar, ay, me gustaría volver y jugar con las ratas, y entonces cambia su pensamiento y dice, ay, yo quiero volver a la cueva, y vuelve a la cueva y vuelve a entrar a la cueva. Obviamente, por supuesto, esto es algo que no ocurre en la realidad. Pero este escenario que estamos escuchando plantea una realidad que nosotros vivimos todos los días en nuestra vida cotidiana, algo que nosotros experimentamos en todo momento, es como un drama real. Pero entonces las personas, aunque reciben esa luz, sienten esa incomodidad y abandonan esto, pero vuelven a ese camino que ya están acostumbrados. Incluso los creyentes van a ese camino anterior y diciendo, ay, yo tengo esta posición en la iglesia, ay, pero yo sirvo en esto, pero entonces vuelven a ese camino del pasado, pero en el momento en que sus ojos están siendo resplandecidos por eso, tienen que sostener por un poco. Si sostenieran y fueran pacientes por un momento, sea 1 o 2 horas, luego se acostumbrará a la luz, pero no les gusta aguantar ese tiempo y solamente rápidamente quieren volver a lo que ya están acostumbrados y piensan que lo que han sido, lo que han tenido en esa costumbre, piensan que es algo bueno. Pero queridos hermanos, el hecho en el momento que recibimos el Evangelio, pensamos de que ahora no será quitada nuestra libertad y que seremos oprimidos. Pero entonces, como nosotros a creer en Dios tenemos que obedecerlo y hay muchas cosas que tenemos que hacer y los que no debemos hacer, entonces parecerá como si nos estuviéramos oprimiendo, siendo obligados a hacer esto. Pero tenemos que saber que es esa arma tan fuerte que Satanás tiene. Satanás, la arma que tiene es la mentira. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué nos dice a nosotros? Nosotros no seremos libres al creer en Dios. Y dice, ay, yo en este mundo puedo ser libre. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y piensa que esto está bien. Y consideran esto como si algo fuera precioso y algo de respetar. Pero tenemos que saber que esto está mal. Esto es un engaño de Satanás que usa hacia el mundo. El pensar, ay, yo hacer todo lo que yo quiera, ay, es esa libertad. Pero entonces tenemos que saber que está confundiendo el concepto real de la palabra libertad. Y con esto está contaminando todo el concepto de esto, de qué es esa libertad real, y está mintiendo a través de esto. Y por eso, los que no creen, no simples para los que son incrédulos, en cambio de decir esto, aquellos que no creen, aquellos que no obedecen, son esas personas que son capturadas por Satanás a través de ese pecado, y ellos está bien si pecan, y ellos sienten bien por pecar, y incluso se gozan por molestar a los demás sin tener algo a cambio, y están prisioneros a estas cosas y no pueden salir de eso, no pueden arrepentirse.
Y hay ese pecado que no pueden ser limpiados. Y entonces ellos tienen que pecar aún más, uno más profundamente. ¿Por qué? Porque no sienten satisfacción a través de esto. Y tenemos que saber de que ellos temen a esa luz fuerte de Dios y lo evitan y se esconden. Y piensan de que esto es la libertad verdadera, pero es todo lo contrario, están siendo oprimidos. El hecho de pensar de que yo voy a hacer todo lo que yo quiera es la libertad. Tenemos que saber que esa persona está haciendo lo mismo que Satanás le está diciendo que haga. Es como ese muñeco que está desde arriba controlándolo. Pero eso no es la libertad. Tenemos que saber de que esas personas son hijos de Satanás, o sea, son hijos, están siendo iguales a su padre. Tenemos que saber que los cristianos, la iglesia de Cristo, no están obligados a hacer nada. Obviamente al principio necesitan ser entrenados en ese momento al tener esa terapia de hacerlo, pero tenemos que saber de que todos lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos ahora tienen esa esperanza. Al momento que creen en Jesús, ahora les gusta Jesús. Por eso esa fe, tienen ese gozo y por eso ellos se gozan de esto y quieren hacerlo más. Por eso el hombre interior se deleita en la ley de Dios y por eso ese ser verdadero, ese hombre interior verdaderamente tiene esa esperanza del Señor y anhela a Dios y pide a Dios. Incluso en Salmos nos habla con gran cantidad acerca de esta palabra. Si leemos juntos estos versículos, y solamente escogí algunos de los versículos porque hay muchos, si leemos todos juntos, se engordó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Si tu ley no hubiese sido mi deleite, ya de mi aflicción hubiera perecido. Oh, cuán amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Así es, el hecho de creer en Dios y el hecho de que Dios me haya salvado, el hecho de que Dios haya vivido por mí, todo esto es ese gran gozo, el gozo mayor que uno puede tener. La verdad es que yo no puedo salvarme a mí mismo y no existe nada que me pueda salvarme a mí. Dios, el hecho de que haya tenido misericordia a mí es lo que me ha salvado y esto es mi gozo. Yo no puedo tomar esa salvación, pero esa misericordia de Dios para mí hace que yo pueda obtener esa felicidad eterna. Pero entonces hay un problema. Si uno no rompe con las tinieblas, hay un problema en esto. Si amamos la oscuridad, eso puede llevar que hoy que decidamos una eternidad a una oscuridad eterna. La oscuridad espiritual no es algo que decir, solo hoy estoy en tinieblas, mañana veré qué hago. No hay ese mañana. ¿Por qué? Porque esas tinieblas de hoy puede definir mi oscuridad eterna y determinar mi eternidad. Por eso dice que todos se arrepentirán en ese día, de que muchas personas se arrepentirán y muchas personas dice de que solamente algunos son los que irán al cielo y la Biblia nos enfatiza y nos advierte acerca de esto. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? Las tinieblas, la oscuridad de tinieblas es la manera que expresa el juicio eterno. Cuando habla sobre las tinieblas y oscuridad, está hablando sobre esa palabra que huele del infierno. Y todo está señalando ¿a qué? ¿Qué está señalando? Al castigo eterno y al infierno. Eso es la tiniebla. Y por eso esto no es algo bueno. Es algo que tenemos que tener un impacto y también tenemos que temer. Pero si nosotros abandonamos a Jesús y dejamos y con la desobediencia traemos dificultad a la iglesia, entonces esto todo lo hacen porque se satisfacen en esas tinieblas. O sea, no hay nada que quejarse dentro de eso. Es porque ellos, la verdad, no saben si están haciendo pues la maldad o lo bueno. O sea, no piensan que esto está mal. O sea, no son conscientes de esto. Por eso escogen más las tinieblas que la luz. Por eso el día de hoy, en cambio de decir, ay Señor, ¿yo cómo puedo ser recibido por ti? En cambio de pensar de esta manera,
ay Señor, ayúdame. 앞에 나가야 되는데 Y uno de esta manera tiene que venir delante de Dios, pero lo que escogemos el día de hoy, en este momento, hace lo que nosotros vaya a determinar nuestra eternidad en el futuro. 이 이사야서 5장 Por eso, si vemos en Isaías 5:30, también ese versículo habla sobre las tinieblas y como el estado y el entorno y la situación acerca de esta oscuridad están viendo, pueden encontrar esto en ese versículo. Y tenemos que saber de qué la oscuridad, las tinieblas traen ese castigo eterno. Aquellos que tienen esa naturaleza intacta dentro de ellos son los que tienen esa ira de Dios. Y aunque ellos dicen, ay, pero no era algo así lo que yo quería hacer, pero ellos, aquellos que van en contra de la verdad, traen dificultad a la iglesia y blasfeman la verdad, entonces ellos serán expulsados y serán atrapados y juzgados. La luz de Dios brilla a través de esa justicia de Dios. Tenemos que saber de que este mundo, la luz de este mundo está hablando de esa luz de Dios, y dentro de nosotros tenemos que tener ese fundamento y tenemos que saber que esa luz está hablando sobre la justicia de Dios. Cuando dice Dios es luz, está hablando sobre la justicia. Dice de que Dios es la luz e incluso dice que la verdad que Él nos ha dado a nosotros también se describe como luz. Dice, envía tu luz y tu verdad, esta que me guiarán, me acompañarán en tu santo monte y en tus moradas. Por eso podemos ver de que no hay manera de confundir lo que nos está diciendo acá. Por eso hay algunas personas que podrán pensar y malinterpretar que es la luz, y si explican eso de una manera incorrecta, entonces podrán confundir muchas cosas. Por eso tenemos que comenzar de la manera correcta. Otras personas piensan que la luz habla sobre la gloria de Dios y confunden estas dos cosas y dicen que una es la otra, pero no podemos decir de que están hablando de lo mismo, sino que estas dos palabras son completamente diferentes. La luz es luz y gloria es gloria. No podemos confundir esto. Tenemos que saber que las palabras de eso son completamente diferentes. Digamos, en inglés es lo mismo, es glory y light, entonces son completamente diferentes. Pero digamos, en coreano, la palabra gloria, como tiene ese carácter chino que tiene el significado de luz, entonces comienzan a poner esas dos palabras, gloria y luz, como si fueran lo mismo. Obviamente, estas dos palabras pueden tener una asociación acerca sobre la autoridad de Dios, sobre la grandeza de Dios, y por eso piensan sobre la gloria y cuando hablan sobre la luz. O sea, podemos asociar estas cosas a la fuerza, pero no podemos decir de que fundamentalmente son la misma palabra. Son dos palabras completamente diferentes. Pues si decimos que la una es la una y la otra son igual, entonces es lo mismo como ese un dicho que se dice en coreano que dice que la cola de un mono es rojo y rojo es una manzana es deliciosa y como es deliciosa es una banana, y así sucesivamente. Por ejemplo, también hay el sol, las gafas de sol. Uno piensa, ay sí, obviamente, pues como el sol brilla, o sea, tiene ese rayo, entonces obviamente para proteger usar las gafas del sol. Pero entonces dos cosas pueden ser asociadas, pero no podemos decir que la una sea la otra. Por eso la luz, cuando en la Biblia habla sobre la luz, representa la justicia de Dios y también se refiere a Dios mismo, a su naturaleza, al conocimiento espiritual de Dios, a la verdad y a la salvación. Pero si vemos fundamentalmente, y sigo diciéndole lo mismo, la luz de Dios en la Biblia tiene ese punto fundamental y esencial que tiene, que es que expone el pecado y la injusticia para condenarlo y vencerlo, que es manifestado a través de la justicia de Dios, que es la naturaleza opuesta a esto. Por eso, si vemos la luz, no podemos pensar simplemente en la grandeza, en el poder de Dios. O sea, esto no es así. O sea, no podemos pensar de esa manera. Y si los tratamos de conectar, podemos conectarlas a la fuerza, pero no podemos decir que una es la otra.
La luz de Dios no está hablando sobre la grandeza o el poder de Dios. Esto no es lo que está hablando, sino que lo que está haciendo la luz está exponiendo el pecado y la injusticia. Es el ataque de Dios. ¿Y qué es lo que está exponiendo? La suciedad, lo que es inmundo. Esto es lo que está haciendo la luz de Dios. Pero entonces, ¿a dónde resplandece esto? ¿En dónde? En las personas. ¿En dónde? En la conciencia de las personas, en el corazón de las personas. La conciencia es donde tiene que ser resplandecida esa luz. Pero si decimos, ay, la conciencia, eso no sirve. Si eso es así, entonces no va a poder recibir la luz de Dios. Pero entonces, como dice que Dios, la luz de Dios es poder, entonces, ay, es como yo recibo la luz, ay, yo tengo poder. Tampoco es esto, sino que es todo lo opuesto. Por favor, no confundamos estas dos cosas. Dios es nuestro Salvador y la luz es nuestra salvación. Y no está hablando de la grandeza de Dios o el poder, sino dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Por eso, como nos resplandece su luz, nos salva a nosotros. Pero entonces, ¿cómo hace esto? A cada persona. Él alumbra su luz a cada persona. Pero entonces, ¿qué es lo que alumbra en cada persona? Él alumbra en el corazón de las personas y dentro del corazón de las personas hace que puedan encontrar, puedan descubrir esa justicia de Dios. Sí, esta es la... entonces ¿yo qué soy? Entonces yo soy tinieblas. Yo soy tinieblas. O sea, expone el pecado y a través de esto, para poder salvarlo, resplandece su luz, como dice la palabra de Isaías. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso también no está diciendo que obtiene la vida, sino que dice que ahora esa persona puede entrar en ese camino, o sea, la luz para poder recibir esa vida, ese camino, o sea, tendrá ese camino que resplandece para poder entrar, o sea, ese camino claro. Y también cuando Jesús vino, y entonces Juan también testificó de esa manera, que Él estaba la vida y la vida era la luz en los hombres. Entonces explica acerca sobre Jesús y dice a qué luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando viene en este mundo, que Él es la luz. Pero entonces esa luz está hablando sobre esa luz que hace arrepentir, que abre los ojos de las personas en medio de la oscuridad, que hace que pueda ir de Satanás a Dios, y de que el resultado de esto es que recibe el perdón de pecados y también recibe la herencia santa. Tiene esas dos cosas. Por eso acá dice, para recibir por fe en sí mismo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso la vida de fe, por eso también la vida de fe, también servir y estar dentro de esa fe también. Todo esto es esa herencia santa. Y la vida de cada uno de ustedes es la herencia del Señor, de que reciben el perdón de pecados, de que ahora nosotros nos entregamos a Dios, es lo que estamos haciendo. Pero entonces, ¿por qué es esto? Porque una vez fuimos iluminados, porque hemos sido iluminados, y ahora dice, ahora sois luz en el Señor. Ahora dice que ustedes son luz, no es que yo solamente sea luz, sino que ustedes ahora son luz en el Señor. Dice que nosotros somos luz. No nos dice a nosotros, tú entra en la luz, o ahora tú perteneces a la luz. No dice de esa manera, sino que dice, tú eres luz. Que Cristo vino en este mundo como luz y Él resplandeció esa luz de vida, y ahora nosotros tenemos que ser como Él, asemejarnos a Él. Pero entonces por eso no es ahora que pertenezcamos a Él, solo pertenecer a alguien o estar dentro de alguien, sino que nosotros, nuestra propia personalidad debe reflejar el carácter, la dirección y la justicia del Señor, quien trajo esa justicia.
Esto es lo que debe reflejar dentro de nosotros, lo que debe haber en nosotros. Dentro de nosotros, dentro de nuestro centro, dentro de nuestro corazón, debe haber esto. Que nosotros ahora estamos, ay, estoy rodeado de la luz, ay, yo insisto en la iglesia. No es eso, sino que uno es el que tiene que ser la luz. Yo tengo que ser la luz. 너는 세상의 빛이라. Tú eres luz. Tú eres la luz. Y no está hablando solamente de una persona específica, sino está hablando de todas las personas que le siguen a Él. Ustedes son luz. En otras palabras, tú tienes que reflejarme a mí. Tú como has recibido mi vida, entonces de la misma manera, tú también tienes que reflejar. Ustedes que obedecen son ahora a luz del mundo. Nosotros anteriormente éramos seguidores de Satanás en el pasado, pero ahora nosotros a través de Jesús, que es la luz verdadera, hemos recibido su luz. Ahora nosotros hemos sido libres de la oscuridad de las tinieblas y nos hemos convertido en hijos de la luz. Por eso ahora nosotros estamos en un entorno espiritual completamente diferente. Hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino del Hijo. Y nosotros ahora estamos en el pasado, éramos en el pasado y éramos potestad de las tinieblas, pero ahora nos ha llamado a nosotros y hace que nosotros entremos en esa luz, seamos esa luz. Por eso, la palabra del día de hoy también es asemejarnos a Dios. Cuando nosotros nos asemejamos a Él, ¿cómo tenemos que hacer? Cuando esa luz viene a nosotros, tenemos que compartir esto, que cada una de las personas tiene que recibir. No es simplemente, ay, pero yo escuché la palabra, sino que tienen que recibir y esa luz sí tiene que reflejar. Por eso una alabanza que dice, que todos juntos también alabamos, que dice, yo reflejaré la luz. Mira la luz, levántate en la gloria de Dios que ha venido en nosotros. Sé que ustedes recuerdan esta palabra, pero esto no lo hacemos sin ningún significado. La verdad es que en realidad no alabamos esto con ningún significado, sino que esa luz ha reflejado a nosotros y para nosotros es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos recordando certeramente a ese Señor, nuestro Señor que ha obrado en nosotros, y esta alabanza es lo que resuena dentro de nuestro corazón. Que nosotros tenemos que obrar como hijos de la luz. Que nosotros en el pasado éramos personas que vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas. Ahora hemos vivido dentro de la luz y por eso nosotros hemos recibido la gracia y ahora nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Y ahora en nuestro corazón ha habido ese cambio. Ahora nuestra identidad ha sido cambiada y ahora estamos dentro de Él. Y entonces estamos dentro de esa luz y ahora nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos ese deber. No es solamente, ay, sí, como recibió la salvación, ya es el fin de todo, sino que ahora nosotros siendo creyentes tenemos que realizar toda la responsabilidad y deber como creyentes. Es lo que nosotros tenemos que manifestar, que nosotros tenemos que ser hijos y ahora tenemos que andar como hijos de luz. Hemos venido hasta la mitad y ahora tenemos que ir a la otra mitad. Por eso, como Él ha resplandecido, entonces tenemos que seguir ese camino. Nosotros no podemos solamente recibir la gracia de la salvación y darnos quietos, sino que tenemos que tener esa determinación del Evangelio y vivir en eso. Por eso no podemos vivir junto con los hijos de la desobediencia. No podemos decir, ay, yo soy en la mitad. No podemos decir de esa manera, sino que tenemos que abandonar completa. En el momento que recibimos el bautismo, tenemos que abandonar por completo el viejo ser y llorar y hacer todo en este momento y proclamar todo ser. Ahora tenemos que decir, yo creo, yo soy cristiano, yo soy persona del Señor. Ahora yo me he abandonado a mí mismo. Pero ¿será que ustedes no han hecho esto cuando recibieron el bautismo? Y también nosotros somos luz, hijos de luz en el Señor. Y nosotros somos personas que estamos dentro de Cristo. Pero el hecho de que nosotros seamos hijos de luz significa que estamos en el Señor. Pero no solamente estamos diciendo oficialmente que estamos dentro de Él. Obviamente esta palabra es algo muy importante para nosotros y en nuestra fe esta palabra es algo muy importante. Pero acá no simplemente está diciendo que nosotros estamos dentro de Él, sino que acá el Señor está hablando sobre ese deber como Cristo y está hablando y está
teniendo la certeza de que Él es nuestro Señor, nuestro dueño. Por eso dice que Cristo es nuestro dueño, nuestro Señor. Por eso si yo soy tu dueño, si yo verdaderamente soy el siervo de Él, si verdaderamente soy dentro de Él, si le pertenezco a Él, entonces tú serás luz. 주 안에서 Y les bendigo en el nombre de Jesús, que puedan reflejar la luz del Señor 거룩한 빛들 다 y 되시기를 también sean 예수님으로 esa luz 소원합니다. santa. 할렐루야. Aleluya. 기도하겠습니다. Ahora vamos a orar todos juntos. 하나님, Cuando oremos, 부족한 걸 다 용서해 주시고 oremos para que el Señor pueda perdonarnos toda nuestra debilidad y también para que 주의 일생에 nosotros podamos ir junto con el Señor, entender esa voluntad del Señor al venir a nosotros como luz y que nosotros también seamos luz junto con el Señor para que Él pueda recibirnos y obrar dentro de nosotros, que el Espíritu Santo el día de hoy pueda iluminar el lugar, ese camino, que nos pueda reprender, que nos pueda reedificar. Vamos a orar todos juntos. 주여 역사하시고 도와주시옵소서. 우리 영혼이 부족하고 영혼이 여러 가지로 연약하오나 이제는 세상을 떠나고 과거를 떠난 우리가 이제 주님 안에서 새롭게 변화되어 갈 것이오니 우리를 역사하시고 도와주시길 원합니다. 정말 주님의 빛으로서의 손색이 없는 우리가 되길 원합니다. 주여 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 주님의 분부하신 대로 y el día de hoy, acorde a tu mandamiento, vamos a tener la Santa Cena. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al tomar esta Santa Cena podamos recordar que tú te has sacrificado a ti mismo, diste tu vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, a poder recordar a esa misericordia preciosa. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros no nos falte nada para poder glorificarte a ti. Y ayuda, Señor, a estar lleno de esa gratitud y esa gloria. Y recibe y gobierna el corazón de cada uno de nosotros. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.
자, 우리 모두 자리에서 일어나셔서 Todos de pie y vamos a alabar y alabemos a nuestro Señor que ha venido a nosotros como luz. 주께 영광 돌리며 Vamos a recordar 빛의 esto 자녀가 되게 한 우리의 결단을 하는 시간을 y así 갖겠습니다. tengamos esa determinación. 예수 우리들의 밝음 예수 우리들의 밝은 빛 은혜와 긍휼을 베푸시는 주 그의 길을 따라가는 주의 자녀들에게 항상 밝은 빛을 비추시네 그 구원의 주 하나님 공의로 세상을 다스리시네 주를 경외하는 자들에게 부어주시는 놀라운 주님의 영광 Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en sus familias por todos los siglos. Amén.
자, 우리를 받아주신 하나님 앞에 감사의 박수 올려드리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor, que nos ha recibido el día de hoy. 자, 힘내시기 바랍니다. 성도 여러분, Queridos hermanos, 감사합니다. gracias